El Imperio Romano era un mundo de reglas estrictas. La religión no era solo una cuestión de fe, sino también de política. Para los romanos, los dioses protegían el imperio, y el emperador, además de gobernante, era una figura casi divina. Hacer sacrificios a los dioses y al emperador no era opcional, era un deber. Ahora, aparece un grupo de personas que se niega a participar en esto. Creen en un solo Dios, dicen que el verdadero rey no es el emperador, sino un hombre llamado Jesús, que fue crucificado y, según ellos, resucitó. Para colmo, no hacen ofrendas en los templos romanos, no participan en las fiestas religiosas y se reúnen en secreto. A ojos de las autoridades, esto suena a desafío, rebeldía, incluso conspiración. Al principio, nadie les prestaba mucha atención a estos seguidores de Cristo. Eran solo otro grupo extraño entre tantos dentro del vasto imperio. Pero con el tiempo, empezaron a crecer. ¿Y qué pasa cuando un grupo que desafía el orden comienza a expandirse? El imperio reacciona. La persecución, que al principio era algo aislado, con pequeñas tensiones aquí y allá, comienza a tomar forma. Los primeros cristianos enfrentan hostilidad, desconfianza y son vistos como enemigos del Estado. No porque tomen las armas, sino porque no aceptan inclinarse ante la autoridad imperial de la manera en que Roma exige. Y esta tensión no hará más que aumentar en los próximos años. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, dejar tu like y seguir el canal. Así podremos alcanzar nuestra meta de 2000 suscriptores. Vamos juntos a descubrir los secretos de la historia romana. Roma siempre fue un crisol de diferentes pueblos y creencias. Pero había algo claro: cualquier religión que amenazara la estabilidad del imperio o desafiara la autoridad del emperador no era bienvenida. Y los cristianos estaban comenzando a convertirse en un problema. Durante el gobierno de Claudio, 41 a 54 DC, la paciencia de las autoridades con esta nueva fe empezó a agotarse. En Roma, los judíos y los cristianos todavía eran vistos como parte del mismo grupo, ya que el cristianismo nació dentro del judaísmo. Y la comunidad judía ya estaba causando dolores de cabeza a los gobernantes romanos. Para evitar problemas y mantener el orden, Claudio simplemente decidió expulsar a todos los judíos de la ciudad, lo que también afectó a los cristianos. Esta expulsión incluso se menciona en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando Priscila y Aquila, una pareja cristiana, fueron obligados a abandonar Roma. Para los cristianos, esto fue un golpe, pero también tuvo un efecto inesperado. Al ser esparcidos por otras regiones, llevaron su fe a nuevas ciudades. Lo que se suponía que era un freno terminó ayudando al cristianismo a crecer aún más. Roma era una ciudad en constante movimiento, llena de gente, mercados abarrotados y calles estrechas repletas de casas hechas, en su mayoría, de madera. Así que cuando un incendio comenzó en la noche del 18 al 19 de julio del año 64 después de Cristo, el caos fue total. Las llamas se propagaron rápidamente, destruyendo barrios enteros. Ahora, imagina la situación: Roma en cenizas, el pueblo indignado y el emperador, Nerón, necesitando a alguien a quien culpar. Ya era impopular entre muchos, y empezaron a circular rumores de que él mismo había ordenado incendiar la ciudad para reconstruirla a su gusto. Pero Nerón no era tonto. En lugar de dejar que esa acusación recayera sobre él, señaló con el dedo a un grupo que ya era visto con desconfianza: los cristianos. Fue la chispa que encendió una persecución brutal. Capturaron a cristianos en masa, los arrojaron a las arenas para ser devorados por fieras o los quemaron vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón por la noche. Dos de los mayores líderes cristianos, los apóstoles Pedro y Pablo, fueron encarcelados y ejecutados en este periodo. Según la tradición, Pedro fue crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma forma que Jesús. Pablo, por ser ciudadano romano, fue decapitado. Nerón convirtió a los cristianos en villanos para librarse de la culpa por el incendio. Pero, irónicamente, en lugar de extinguir esta fe, terminó creando mártires. Y no hay nada que fortalezca más una creencia que los mártires. La persecución feroz hizo que el cristianismo creciera aún más, porque la valentía de los cristianos ante la muerte inspiró a otros a unirse a su causa. Pero aunque Nerón fue despiadado,
los gobernantes que vinieron después no necesariamente continuaron con la misma intensidad contra los cristianos. Algunas persecuciones disminuyeron, pero la tensión entre el Imperio Romano y esta nueva fe nunca desapareció del todo. Roma siempre supo cómo controlar sus provincias con una combinación de fuerza y diplomacia. Pero algunas regiones simplemente se negaban a aceptar el dominio romano pacíficamente. Judea era una de ellas. En el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra Roma. Estaban hartos de los impuestos abusivos, de la corrupción de los gobernadores romanos y, sobre todo, de la falta de respeto hacia sus tradiciones religiosas. Para el imperio, esto era intolerable. Rebelión significaba inestabilidad, e inestabilidad era un problema que debía ser aplastado. El emperador Vespasiano y su hijo Tito fueron los encargados de sofocar la revuelta. Y lo hicieron de la manera más brutal posible. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas rodearon Jerusalén. La ciudad resistió, pero los romanos no tenían piedad. Después de meses de asedio, los soldados invadieron y arrasaron todo. El templo de Jerusalén, el corazón del judaísmo, fue reducido a escombros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los cristianos? Bueno, en ese momento, el cristianismo todavía era visto como un movimiento dentro del judaísmo. Pero cuando el templo fue destruido y los judíos se dispersaron por todo el imperio, los cristianos siguieron ese mismo camino. Esta diáspora hizo que el cristianismo se alejara aún más del judaísmo y se expandiera por otras partes del mundo romano. Otro detalle importante: a diferencia de los judíos, los cristianos no estaban interesados en luchar contra Roma con armas. Tenían otra estrategia. La guerra de los cristianos no era en el campo de batalla, sino en la idea de que existía un reino más grande que el Imperio Romano. Y eso los hacía aún más peligrosos a largo plazo. Si hasta aquí todo te está cuadrando, comenta el número 1 y dime qué opinas. Me encantaría conversar contigo sobre estas historias romanas. Roma había aplastado la revuelta judía, pero sin querer, también ayudó a esparcir la fe cristiana. Y pronto, los gobernantes romanos se darían cuenta de que el cristianismo no solo no había desaparecido, sino que estaba creciendo más que nunca. Después de años de caos político, el Imperio Romano finalmente encontró un líder estable: Trajano, 98 a 117 DC. Era un emperador eficiente, un guerrero hábil y expandió el imperio como pocos lo habían hecho antes. Pero había un problema que seguía incomodando a Roma: el cristianismo. Hasta entonces, las persecuciones contra los cristianos ocurrían de manera desorganizada. Algunos emperadores los perseguían con dureza, mientras que otros los ignoraban casi por completo. Pero Trajano quería una política clara. No veía a los cristianos como una amenaza militar, sino como un grupo que desafiaba la autoridad imperial al negarse a participar en el culto a los dioses romanos. Y eso no podía ser tolerado. Fue entonces cuando apareció en escena Plinio el Joven, gobernador de la provincia de Bitinia, quien escribió una carta a Trajano preguntando: ¿qué hago con los cristianos? ¿Debo perseguirlos solo por ser cristianos, o necesito un motivo más grande? La respuesta de Trajano fue pragmática: no los busques activamente, pero si alguien es denunciado y no reniega de su fe, debe ser castigado. En otras palabras, el imperio no iba a desperdiciar recursos persiguiendo a todos los cristianos, pero si uno era descubierto y se negaba a adorar a los dioses romanos, la pena era la muerte. ¿Y cómo podía un cristiano demostrar que ya no lo era? Fácil, bastaba con hacer una ofrenda a los dioses romanos o al propio emperador. Para muchos, era la oportunidad perfecta para salvarse. Pero para los cristianos más devotos, esto era imposible. Negar su fe significaba negar todo en lo que creían. Muchos prefirieron morir antes que renunciar. Esta política creó un dilema enorme para el imperio. Por un lado, intentaba mantener un equilibrio entre represión y tolerancia. Pero, por otro lado, obligaba a los cristianos a tomar una decisión radical: o renunciaban a su fe o morían como mártires. Y cuanto más mártires había, más fuerte se volvía el cristianismo. Roma todavía no lo sabía, pero estaba regando las semillas de algo que, en el futuro, cambiaría completamente el destino del imperio. El imperio romano nunca fue precisamente predecible. Dependiendo del emperador en el poder,
los cristianos podían ser cazados o simplemente ignorados. Cuando Adriano asumió el trono en 117 después de Cristo, las reglas del juego volvieron a cambiar. Adriano no era un gobernante impulsivo. Le gustaba el orden y detestaba las injusticias que pudieran desestabilizar el imperio. Por eso, cuando los gobernadores comenzaron a preguntar cómo manejar a los cristianos, adoptó un enfoque diferente al de sus predecesores. En lugar de simplemente ejecutar a cualquiera que fuera identificado como cristiano, Adriano decidió que ser cristiano, por sí solo, no era un crimen. Para que hubiera persecución, los cristianos debían ser acusados de algo concreto, como violar las leyes romanas o incitar revueltas. Además, cualquier persona que hiciera acusaciones falsas contra ellos debía ser castigada. Esto fue un cambio importante. Antes, bastaba con que alguien señalara a un cristiano para que terminara muerto. Ahora, la persecución no podía basarse solo en rumores o prejuicios. Por supuesto, eso no significaba que los cristianos estuvieran completamente a salvo. Seguían siendo vistos con desconfianza y sufrían discriminación. Pero, a diferencia de Nerón y Trajano, Adriano no veía sentido en desperdiciar energía eliminando a un grupo que no tomaba las armas contra Roma. Este periodo trajo algo de tranquilidad para los cristianos, permitiendo que la fe siguiera creciendo. Pero la paz nunca duraba demasiado en el Imperio Romano. Bastaba con que un nuevo emperador con una visión diferente tomara el poder para que todo volviera a ser una pesadilla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió más tarde, cuando Roma volvió a ser un lugar peligroso para quienes se negaban a adorar a los dioses imperiales. Las persecuciones contra los cristianos no siempre venían directamente del emperador. A veces, el propio pueblo tomaba la iniciativa. Y eso fue lo que sucedió durante el reinado de Marco Aurelio, 161 a 180 DC. Marco Aurelio es famoso por ser uno de los buenos emperadores de Roma. Era filósofo, creía en la razón y en la disciplina estoica. Pero, irónicamente, fue durante su gobierno que ocurrieron algunos de los ataques más brutales contra los cristianos. El gran problema era que, en esa época, Roma estaba atravesando crisis, plagas, hambrunas, guerras en las fronteras. Y cuando las cosas iban mal, el pueblo necesitaba un culpable. Los cristianos eran el blanco perfecto. No adoraban a los dioses romanos, no participaban en las ceremonias tradicionales, y para muchos, eso significaba que estaban provocando la ira de los dioses sobre el imperio. En el año 177 después de Cristo, en la ciudad de Lugdunum, actual Lyon, Francia, esto se hizo evidente. Los cristianos comenzaron a ser hostigados, se les prohibió entrar en mercados, baños públicos y otros espacios. Al principio, solo eran amenazas y humillaciones. Pero pronto, la situación se descontroló. Cristianos fueron arrestados, torturados y obligados a elegir, o hacían sacrificios a los dioses romanos o enfrentaban la muerte. El método de ejecución variaba. Algunos eran lanzados a los leones, otros quemados vivos, y algunos simplemente morían en las mazmorras, víctimas del hambre y las terribles condiciones. Para empeorar las cosas, incluso hubo esclavos cristianos obligados a testificar contra sus propios compañeros de fe, inventando historias absurdas sobre canibalismo e incesto. Roma pensaba que estas persecuciones acabarían con el cristianismo. Pero lo que estaba logrando, sin darse cuenta, era fortalecerlo aún más. Pero, por más brutales que fueran las persecuciones, algo curioso ocurría. En lugar de disminuir el número de cristianos, estas atrocidades solo fortalecían su fe. Para muchos, morir como mártir era la mayor prueba de devoción que podían dar. Y cada muerte inspiraba a otros a unirse a la causa. Marco Aurelio nunca escribió directamente que apoyaba estas persecuciones, pero tampoco hizo nada para impedirlas. Dejó que cada gobernador local decidiera cómo lidiar con los cristianos. Y eso abrió la puerta para que la violencia se intensificara en varias regiones del imperio. Después de la muerte de Marco Aurelio, los ataques contra los cristianos continuaron, dependiendo del temperamento del emperador de turno. Pero el imperio aún no había visto lo peor. En los años siguientes, se promulgarían nuevas leyes para intentar erradicar el cristianismo de una vez por todas. Si hasta entonces las persecuciones contra los cristianos habían sido irregulares,
dependiendo de los gobernantes locales o de crisis momentáneas, en el siglo III las cosas cambiaron. El Imperio Romano decidió, oficialmente, que el cristianismo debía ser eliminado. Y los responsables de esta decisión fueron los emperadores Decio, 249 a 251 DC, y Valeriano, 253 a 260 DC. Decio estaba preocupado por el futuro de Roma. El imperio estaba debilitado, sufriendo ataques externos y enfrentando inestabilidad interna. Para él, la solución era restaurar los valores tradicionales. Y eso incluía reforzar la adoración a los dioses romanos, porque en la mentalidad de la época, el imperio solo se mantendría fuerte si los dioses estaban satisfechos. Así que, en el año 250 después de Cristo, hizo algo que ningún emperador había hecho antes. Decretó que todos los ciudadanos del imperio, sin excepción, debían ofrecer sacrificios a los dioses romanos y obtener un certificado oficial que probara que habían cumplido con la orden. Para la mayoría de los romanos, esto no era un problema. Pero para los cristianos, era un dilema mortal. Sacrificar a los dioses romanos significaba traicionar su fe. Negarse significaba ser arrestado, torturado o ejecutado. Muchos cristianos resistieron y fueron asesinados. Otros, temiendo la tortura, cedieron y realizaron los sacrificios. Esto generó una crisis dentro de la propia comunidad cristiana. Cuando la persecución disminuyó, la Iglesia tuvo que decidir, ¿los que habían negado su fe podían ser aceptados de vuelta? Este conflicto generó divisiones entre los propios cristianos, dando origen a movimientos más estrictos, como los donatistas, que se negaban a perdonar a los traidores. Pero si Decio fue brutal, Valeriano llevó la persecución a otro nivel. En el año 257 después de Cristo, decretó que todos los obispos y líderes cristianos debían ser ejecutados. Al año siguiente, endureció aún más la represión. Senadores y nobles cristianos perderían sus títulos y tierras. Cualquier persona que se negara a renunciar al cristianismo sería condenada a la esclavitud o a la muerte. Entre las víctimas estaban figuras clave del cristianismo, como el Papa Sixto II y Cipriano, obispo de Cartago. Pero, como siempre ocurría, las muertes no debilitaron la fe cristiana. Al contrario, convirtieron a estas figuras en mártires y fortalecieron aún más la causa. Cuando Valeriano fue capturado por los persas y el imperio entró en crisis, su hijo y sucesor, Galieno, decidió que Roma tenía problemas más urgentes que atender. Revocó los decretos de persecución y permitió que los cristianos volvieran a practicar su fe sin ser perseguidos. Pero esta pausa en la persecución era solo temporal. Roma aún no estaba lista para aceptar el cristianismo. Y en los años siguientes, un nuevo emperador surgiría para lanzar la campaña más brutal que los cristianos habían enfrentado hasta entonces. Después de años de persecuciones despiadadas, parecía que nada detendría a Roma en su intento de erradicar el cristianismo. Pero el imperio estaba cambiando. Diocleciano, el gran estratega que había promovido la peor represión contra los cristianos, abdicó del trono en el año 305 después de Cristo, dejando el gobierno en manos de líderes que no siempre estaban de acuerdo entre sí. Entre ellos estaba Galerio, el gran impulsor de la persecución. Pero ocurrió algo inesperado. Galerio, quien había pasado años ordenando la caza de cristianos, enfermó gravemente. Y no era cualquier enfermedad. Su cuerpo comenzó a pudrirse en vida, con dolores insoportables que ningún médico podía aliviar. El propio emperador, que tanto se enorgullecía de la fuerza de Roma, comenzó a creer que estaba siendo castigado. En el año 311 después de Cristo, desesperado, hizo lo impensable, revocó el decreto de persecución y permitió que los cristianos practicaran su fe. Casi como un pedido de disculpas antes de su muerte. Pero el gran giro ocurrió 2 años después, en el 313 después de Cristo, cuando dos nuevos líderes tomaron el control del imperio, Constantino en Occidente y Licinio en Oriente. A diferencia de sus predecesores, Constantino no veía a los cristianos como enemigos. Al contrario, creía que su Dios podía ser un aliado poderoso. Y no pasó mucho tiempo antes de que esa idea fuera puesta a prueba. Antes de una gran batalla contra su rival, Magencio, Constantino habría tenido una visión, una cruz brillando en el cielo acompañada por la frase «Con este signo vencerás».
Ordenó que sus soldados pintaran el símbolo cristiano en sus escudos y marcharan al combate. Contra todo pronóstico, Constantino ganó. A partir de ese momento, comenzó a ver el cristianismo como una fuerza que podía unir y fortalecer el imperio. En el año 313 después de Cristo, Constantino y Licinio firmaron el Edicto de Milán, un documento que cambió todo. Por primera vez, el cristianismo fue reconocido como una religión legal dentro del Imperio Romano. Los cristianos ya no tenían que esconderse, podían reconstruir sus iglesias y recuperar sus propiedades. Lo que antes era un grupo perseguido ahora tenía libertad para crecer sin miedo. Pero Constantino no se detuvo ahí. No solo garantizó la libertad religiosa de los cristianos, sino que comenzó a favorecerlos. Nombró obispos para cargos importantes, donó tierras para la construcción de iglesias e incluso financió la producción de copias de las Escrituras. El cristianismo, que un día fue visto como una amenaza para el imperio, ahora se estaba convirtiendo en parte de él. Décadas después, en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio dio el paso final. Con el Edicto de Tesalónica, declaró al cristianismo como la única religión oficial del Imperio Romano. Se cerraron los templos paganos, se prohibieron los sacrificios a los antiguos dioses, irónicamente, aquellos que antes eran perseguidos ahora estaban en el poder. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores en Jerusalén se convirtió en la religión dominante en el imperio más grande de la antigüedad. La sangre de los mártires, las torturas, los siglos de represión, todo eso, al final, fortaleció la fe cristiana. Roma, que un día intentó exterminar a los cristianos, acabó convirtiéndose en el centro del cristianismo en el mundo. Y lo que parecía imposible sucedió: el imperio que intentó destruirlos fue transformado por ellos. Esto marcó el fin de las persecuciones oficiales, pero no el fin de los desafíos. El cristianismo se convirtió en la religión dominante, pero eso no significaba que todos los romanos aceptaran este cambio de buena gana. Muchos senadores y generales aún eran devotos de los antiguos dioses y veían esta transformación como un golpe a la identidad tradicional de Roma. Después de todo, el imperio siempre había estado ligado al culto de los dioses paganos, a los sacrificios en los templos y al poder divino del emperador. Ahora, de repente, un nuevo dios, antes perseguido, estaba en el centro de todo. Constantino se dio cuenta de que, si realmente quería consolidar esta nueva fase del imperio, debía organizar el cristianismo de una manera más estructurada. Diferentes grupos cristianos tenían interpretaciones distintas de la fe, y algunas de esas diferencias eran tan intensas que provocaban conflictos. Para evitar que el propio cristianismo se fragmentara y causara problemas políticos, Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. En este concilio se definieron conceptos fundamentales del cristianismo. Se estableció que Jesús era de la misma esencia que Dios Padre, lo que ayudó a unificar la doctrina cristiana. Además, comenzaron a surgir las bases de lo que más tarde se convertiría en la Iglesia Católica, con una estructura más organizada y centralizada. Constantino, aunque no se bautizó de inmediato, se posicionó como protector de la fe cristiana y le dio un estatus sin precedentes a la Iglesia. Pero esta transición no fue pacífica. Muchos templos paganos fueron cerrados o destruidos, lo que provocó revueltas entre los seguidores de las antiguas religiones. El imperio que antes cazaba cristianos ahora comenzaba a perseguir a quienes se negaban a aceptar el nuevo orden. El juego había cambiado por completo. Con el tiempo, esta nueva alianza entre Roma y el cristianismo cambiaría profundamente la historia occidental. La Iglesia se convertiría en una de las instituciones más poderosas del mundo, influyendo en gobiernos, reyes y sociedades enteras. Lo que comenzó con pequeños grupos clandestinos, reunidos en casas ocultas para evitar la persecución, se convirtió en una fuerza que moldearía la política, la cultura y la identidad de la civilización occidental durante siglos. Y así, el imperio que intentó aplastar el cristianismo acabó siendo transformado por él. Lo que Roma construyó con piedra y espada eventualmente se desmoronó, pero lo que los cristianos construyeron con su fe y resistencia permaneció y siguió creciendo. El cristianismo sobrevivió al colapso del imperio, se extendió por el mundo, y de alguna manera, se convirtió en la herencia más duradera que Roma dejó al mundo.
Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo la fe puede transformar incluso el imperio más grande de la antigüedad, déjale un like. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo contenido profundo como este. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscripción para no perderte ningún nuevo vídeo. Tu apoyo hace toda la diferencia. Antes de irte, mira el vídeo que está en la pantalla, lo elegí para ti. Nos vemos en el próximo vídeo.